Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Hoy vamos a hacer un programa de reflexión y de análisis político. Mire, el tema que vamos a tratar es un tema que usted puede decir, ¿y eso como por qué es político? Porque vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de feminismo. Pues bueno, hacer feminismo es hacer política, eso es lo primero que nos debe de quedar claro. En realidad todas las personas hacemos política, pero no partidista, no es de ningún partido, eso debe de quedar también muy claro. ¿Y por qué es importante hacer política y por qué es importante hacer política feminista? Política en su más amplia expresión. Porque hacer política es incidir, es contribuir, es tener participación en las decisiones, donde se toman las decisiones, que siempre es en el ejercicio de los poderes. Entonces, por eso vamos a hacer un análisis político, de política feminista. Porque a nivel nacional se está creando un frente nacional feminista muy interesante que está llegando a Chihuahua y va a llegar a todos los estados. Yo espero que llegue pronto este frente nacional feminista a los estados y que pronto podamos tener aquí el frente estatal feminista, porque yo creo que por ahí va más o menos el rumbo. Pero bueno, para que nos explique un poquito más y que nos de herramientas para poder hacer este análisis que a mí me interesa mucho que usted escuche y que usted pues no nada más escuche, sino que también tenga herramientas para reflexionar, para hacer análisis. Ese es el propósito de este programa. Siempre los programas aquí son para hacer análisis, para hacer reflexión y este también es para eso. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo a Marta González que venga y nos comparta, porque ella y Estela Fernández, que Estela está fuera de la ciudad, por eso no nos pudo acompañar, pero bueno, Marta, tú y Estela han estado desde Chihuahua, junto con feministas de muchos estados, afortunadamente son muchos estados las que han estado conformando este Frente Nacional Feminista desde hace rato. Y ahora que ya está más clara la idea, pues ya nos pueden compartir de qué se trata. Y también es como un anuncio, decirle a la sociedad, pues que este frente, cuando ya se haga en Chihuahua, que yo espero que se haga pronto, tendrá incidencia y trabajará. Y entonces sería muy interesante, bueno, que tú nos cuentes todo. ¿Por qué este Frente Nacional? ¿Por qué tú personalmente estás participando? ¿De qué manera este frente? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por cuándo se podrá venir acá y para qué? Y luego también, ¿qué va a hacer y para qué el quehacer de un frente nacional y un frente estatal feminista? Déjame nomás decir, Marta González es feminista, bueno, primero que nada, trabajadora social y desde hace muchos años activista, desde la sociedad civil organizada, particularmente desde el CAMP, desde el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora y en el movimiento de mujeres, con mucha trayectoria en el activismo feminista. Y entonces, bueno, esa es la principal razón de que anden estos mitotes, pero pues son Marta y Estela, digamos, porque habemos muchas feministas acá en Chihuahua, pero ellas son las que han estado yendo desde Chihuahua a la Ciudad de México, que es donde se juntan a nivel nacional para crear, formalizar este frente. Y entonces yo te agradezco. Bienvenida, Marta. Gracias, te agradezco. gracias. Te agradezco. Sí, no, y tú, gracias a ti. pues ahora sí que cuéntanos todo, por donde tú quieras empezar. Por donde quiera empezar. Yo bueno, yo creo que empezaría, empezaría como informando, platicando que este frente se empieza a ver la importancia de hacerlo desde que iniciamos a hacer un informe alterno sobre Beijing. ¿Qué es Beijing? Es una conferencia que se da en Beijing, una ciudad de China, en donde en esta ciudad se congrega en 1995 pues los países partes de la ONU y muchas mujeres que iban a título ciudadanas
por supuesto, la mayoría pues de organizaciones feministas, como en aquel entonces fue Diana Álvarez por parte del CAM, se integra a este comitiva y se analiza la condición de la mujer en ese entonces. Esta es la cuarta conferencia, por supuesto, ya había habido 3 más, la primera en 1975 México, y luego la segunda Nairobi y la tercera el Cairo, ¿sí? Copenhague. Bien, Beijing marca así como un parteaguas porque logra que todos los países partes de la ONU firmen y estén de acuerdo en el adelanto de las mujeres. 2 esferas que tienen que ver, pues la condición de las mujeres en lo político, en lo económico, en la salud, en la educación, en violencia, todo eso, ¿no? Un análisis muy profundo. Y 20 años después de esa conferencia se se convoca a mujeres feministas del país para que podamos hacer un informe donde veamos qué tanto ha cambiado esa condición de las mujeres 20 años después. Ahí se inicia el análisis de la necesidad de congregarnos en un frente feminista nacional. ¿Por qué? Pues porque bajo este análisis vemos que las condiciones han sido no las esperadas, por no decir ni ser fatalista en otro sentido, no las esperadas, que han sido 20 años en donde se suponía que México venía las autoridades habían firmado con mucho entusiasmo y venía listo para empezar a implementar leyes y políticas públicas que nos consta que se vinieron dando esas leyes en el 2007, 2008 y que aún ahorita, 2016, todavía en cuanto a política pública, pues estamos tambaleando y desequilibrados, ¿no? Es decir, no estamos como quisiéramos estar, como fueron las expectativas de aquel entonces, hace 20 años, y lo recogimos en informes muy puntuales de todo el país, ¿verdad? Por estado y por país. Marta, hay países de Latinoamérica que sí avanzaron más. Sí, hay países, por ejemplo, se habla de Chile como uno de los países en donde los derechos de las mujeres están más avanzados y más garantizados. Sí, sí hay experiencias. El mismo Ecuador es otro de los países que en los últimos años avanzó bastante. México es de los que, en Latinoamérica, de los que se quedan más atrás. México está muy rezagado, muy, muy atrás. A México, índices, por ejemplo, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la posición política de las mujeres, que tiene que ver con la muerte materno-infantil, lo baja. Y lo baja no porque no tenga leyes, tiene bien redactadas leyes, pero no hay esa política pública con el presupuesto adecuado que permite entonces ir caminando y construyendo pues ese acceso a los derechos de las mujeres, ¿sí? Para el ejercicio, porque está en leyes, pero ¿cómo le hacemos si no hay la política y con el presupuesto adecuado que lo garantice? Ahí supongo hay muchas problemáticas que se tienen que ver de manera muy concreta, disminuidas para decir que avanzamos. Hay muchas, pero para que la gente que nos está viendo le quede como muy claro de qué estamos hablando en estos avances o rezagos todavía, nomás como ejemplos son estos que tú dices, la violencia que sufren todavía muchas mujeres por parte de muchos tipos de violencia. La más importante es por parte de su pareja, esa es la más grave. Pero hay violencia institucional, hay violencia social, hay violencia en los medios de comunicación, hay mucha violencia, pero digamos que la más visible, porque es tan grave, es esta violencia de pareja que si bien la están atendiendo los gobiernos, por ejemplo aquí el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres, que están atiborrados de mujeres que van a pedir ayuda, que van a denunciar, y que no están siendo suficientemente atendidas. Esa concretamente es una política pública que México sí. Tendría que estar atendiendo bien para decir, está cumpliendo con estos compromisos internacionales que hizo. Embarazo en adolescentes, mujeres que se mueren
en el parto, al dar o durante el embarazo, que no se tendrían que morir, por ejemplo. Solo, por ejemplo, hay montones de más problemáticas de las mujeres que se pueden resolver si los gobiernos los quisieran resolver. Hay ¿no? una realidad, por ejemplo, no hace mucho tuve en mis manos un documento que todavía no es público, ¿verdad? Pero que mide las brechas de desigualdad en lo económico aquí en el estado de Chihuahua. Y es terrorífico cómo estamos las mujeres en ese ámbito de lo económico. Las violaciones sexuales a niñas y mujeres, por ejemplo, es otra problemática. Es otra problemática fuerte. Entonces, a eso nos referimos en el terreno cuando económico, decimos que México se ha quedado corto, que no ha sido suficiente esa política pública y ese presupuesto para poder entonces sí ir subsanando, ir tratando de caminar hacia un México donde las mujeres podamos decir que vivimos en ambientes de igualdad con respecto a los hombres y que caminamos pues juntos, que el propósito es ese, ir a la igualdad, claro, ¿no? Claro. En el terreno económico, por ejemplo, mucha gente que nos ve podrá decir, pero es que sí trabajan, ahí andan ahí trabajando. Pues sí, pero todavía estamos en niveles de puestos en los trabajos, en el sector público y privado, más subordinados y de menos salario. Entonces, pues sí, a las mujeres a lo mejor estamos trabajando, pero no estamos ganando lo mismo que los señores, ¿no? Ahí atraviesa otra variable, que es el asunto de un modelo económico en donde tenemos unos salarios muy bajos para hombres y mujeres, y entonces también ahí diríamos, bueno, pues entonces, ¿a quién nos queremos igualar las mujeres? A ese salario que no completa, a ese salario mínimo que es necesario que México entre en una reestructura, ¿verdad?, con respecto a lo que es la cantidad de salario mínimo que se tiene en el país. Y ahí pues entra otras variables, no nada más la variable esta de los derechos de las mujeres, de este enfoque de género, sino también esta gran variable que es el modelo económico en donde estamos metidos hombres y mujeres, y donde tendríamos que ir caminando a ver. En el terreno político, por ejemplo, apenas este año, 2016 en Chihuahua, estrenamos la ley de paridad, esta que obliga a los partidos a tener igual número de candidatas y candidatos. En esta próxima legislatura y en este próximo gobierno vamos a tener más diputadas, incluso vamos a tener mayoría. Por primera vez en la historia de Chihuahua, 17 diputadas y 16 diputados, y vamos a tener 20 y tantas mujeres en las alcaldías. De 24. De 2 vamos a pasar a 24. De 2 a 24. Gracias a esta ley de paridad que acabamos de estrenar. Pero entonces, si apenas la acabamos de estrenar y apenas estamos las mujeres entrándole al ejercicio del poder político, gubernamental, quiere decir que esto de lo que Marta nos hablaba, de estas expectativas a 20 años que se cumplieron el año pasado, en el 2015, del 95 al 2015, 20 años, pues no se cumplió. O sea, es apenas 21 años después, en Chihuahua, concretamente, medio empieza a arrancar. Bueno, pero es una parte, fíjate, el tema de la participación política todavía tendríamos que ver que, por ejemplo, en el ámbito de lo ejecutivo, también ahí estuvieran en el gabinete mujeres, que parece, pues bueno, sabemos que en este nuevo gobierno sí está ya como una promesa y se está tratando de que se dé, ¿verdad? Pero ¿qué tal con los municipios? Por ejemplo, que ningún municipio hizo ninguna observación al respecto, no habló nada de eso. ¿Qué tal en partes, por ejemplo, en consejos de cuenca, donde no hay mujeres? Hay muchos espacios todavía de la participación política que todavía no se impulsan, que todavía están así muy desequilibrados. Pero bueno, esos son los ejemplos y son las expectativas. Y entonces, como no se cumplen entonces se hace necesario o se considera que es necesario crear un frente. El Frente Feminista Nacional. ¿Para qué y por bueno, qué? Entonces, este frente tenemos desde el año pasado tenemos en reuniones periódicas, constantes, ¿quiénes? Mujeres que a título de ciudadanas y feministas, por supuesto, en un interés por organizar o reorganizarnos para poder plantear estrategias para poder enfrentar estas situaciones
y pues de alguna manera avanzar, ¿verdad? No detenernos en esta igualdad, sino avanzar, es que se plantea este frente. Hemos estado todo el año, somos alrededor de 18 estados, mujeres de 18 estados. Hay estados en donde, por supuesto, son muchas, ¿verdad? Como la Ciudad de México, pues bueno, ahorita pues, son allá las reuniones, son muchas compañeras de allá. Y de lo que está cerquitas en el centro, como siempre, pues se dejan ir muchas compañeras, ¿verdad? Porque está más más fácil. cerca, más fácil, van hasta 10 o 12 compañeras. De aquí de Chihuahua hemos estado, si bien en el informe alterno participamos muchas organizaciones de aquí del estado de Chihuahua en la elaboración de este informe alterno. Sí, ya después en la organización de este Frente Feminista, efectivamente Estela Fernández y yo hemos estado al pendiente y aportando, ¿verdad? Tratábamos sobre todo en esta parte, en esta primera etapa de la organización, pues de que nos quedara muy claro cuáles eran los objetivos. Entonces, como fue un trabajo colectivo, que tú sabes, se reúne uno y a 3 meses vuelves a verte presencialmente, pero bueno, luego por estas conferencias de Skype, afortunadamente las tecnologías volvemos a ayudan encontrarnos, y así es como vamos construyendo. Y como objetivos del Frente Feminista Nacional tenemos pues fortalecer una ciudadanía de las mujeres, también construir una fuerza política nacional feminista para erradicación de la violencia contra las mujeres, visibilizar, denunciar y erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres y de las niñas, dar seguimiento al cumplimiento por parte del Estado mexicano en el marco federal, así como en los ámbitos estatales y municipales, de los derechos humanos de las mujeres, establecidos en todos aquellos acuerdos que fueron acuerdos internacionales ratificados por México, como es el caso de esta conferencia de Beijing, la plataforma de acción de Beijing, entre otras. Por ejemplo, está CEDAW también, que es otra de las convenciones firmadas por México y que también va una serie de recomendaciones, disposiciones para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Entonces, de la CEDAW se desprende un comité de mujeres expertas que analizan la situación de los países y que México tiene infinidad de recomendaciones al respecto. Una de las últimas recomendaciones que hace el comité es precisamente pedirle a todo México, a través de todas sus instancias, mecanismos, que cambien el concepto de equidad y que le pongan el concepto de igualdad, porque ese es el que se persigue, la igualdad. La equidad es un medio para llegar a la igualdad y que no se confundan. Entonces había comisiones de los congresos que se llaman Comisión de Equidad y decían, no, las expertas dijeron, no se confundan, es comisiones de igualdad. La equidad es un medio solamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de todos los objetivos. Como tenemos los más importantes, digamos. Un documento de base en donde lo hemos ido trabajando durante todo este tiempo y que ya por fin lo tenemos listo y que nos queremos juntar, convocar a feministas de todo el país para el primer fin de semana de diciembre. A nivel nacional. A nivel nacional. En la Ciudad de México. No, va a ser en Morelos. En Morelos. En Morelos. Pues ahí juntito, ¿no? Ahí juntito, sí. La idea es en ese momento hacer un anuncio de una organización nacional como va a ser el Frente Feminista. Y me decías tú, ¿para qué o por qué, verdad? Pues para eso, para cumplir esos objetivos, porque hemos visto las expertas, compañeras feministas como Alda Facio, como Marcela Lagarde, en los últimos tiempitos, en los últimos meses, han estado insistiendo mucho en unos riesgos fuertes contra lo que es garantizar los derechos de las mujeres y llegar a establecer en nuestras sociedades la igualdad para hombres y mujeres. Nos han estado alertando y nos han estado diciendo cómo a nivel internacional se están moviendo muchas fuerzas conservadoras que no les convienen, que no desean, que no quieren que haya cambios en este orden social. ¿Cuál orden social? Pues en el orden social donde las mujeres
estamos inmersas, sumisas en una franca discriminación, pero sobre todo esos intereses económicos de grupos conservadores, pero con muchos intereses económicos que no quieren que cambie el mundo. Claro. No les conviene. Claro. Como si las mujeres hemos trabajado toda la vida de manera gratuita, no solamente en el hogar, ¿sí? No quieren que cambie eso. ¿Quién más es la persona idónea para que dé de sí para los demás tanto como lo hemos hecho las mujeres? A pesar de que eso signifique pues muchos sacrificios y muchos detrimentos en todos los sentidos de salud y demás para las mujeres, ¿no? Pero esos grupos pues no les conviene dejar de... Y son modelos, ¿no? Son modelos económicos por como han supuesto. sido los modelos históricamente, es decir, el modelo económico, porque es un modelo económico social cuando fue el esclavismo, ¿no? Todo el feudalismo. Estamos ahorita en un modelo capitalista con características muy específicas que cumplen los objetivos de un modelo económico en ese sentido, ¿no? Y entonces, con intereses en el ejercicio del poder muy grandes, que a veces cuando estamos en lo cotidiano, pues no nos damos cuenta, no le entendemos. A veces sencillamente vivimos de tal manera, trabajamos en tal cosa, vivimos, nos curamos, no nos curamos, pero no entendemos por qué así o por qué esta persona sí tiene o yo no tengo y por qué esto sí, o por qué aquel sí tiene mejor trabajo o va a mejores escuelas, etcétera. Y no entendemos que son modelos muy grandes de intereses muy poderosos, que al final deciden cómo vivimos las personas, ¿no? Aquí en lo cotidiano, en lo chiquito. Nos vamos a ir a un corte, Marta, pero yo quiero al regresar centrarme, porque como no hay chance, pero vamos a estar hablando del frente aquí más seguido. Y como no hay chance de entrarle a todo, a mí me gustaría centrarme en el primer objetivo que me parece central, en fortalecer una ciudadanía de las mujeres. Me quiero que en la segunda parte del programa nos centremos en esto, porque, mire, usted dice, ay, es que estas viejas mitoteras, hay gente que luego dice, estas viejas mitoteras que andan ahí de feministas y quién sabe qué haciendo. Que andamos haciendo activismo, es decir, ¿qué es el activismo? ¿Qué es la participación de las organizaciones, de todo, de mujeres campesinas, hombres campesinos, pero en este caso de mujeres? ¿De qué se trata? Mire, es como muy sencillito. La sociedad, pues la componemos todo mundo, los gobiernos, las legislaturas y la sociedad, la gente de a pie, la gente que trabajamos nomás, ¿no? Que hacemos cosas para vivir, somos una sociedad. Y entonces, el asunto es que esta sociedad, cómo funcionan estas sociedades, pues la tenemos que decidir todo mundo. Pero si la ciudadanía no participa, la sociedad no participa y participa en decidir cómo se deben de hacer las cosas, entonces quienes toman las decisiones pues son quienes están en esos puestos donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes, donde se hacen estas políticas, etcétera. Ellos deciden y no nos toman en cuenta, a usted y a mí, a la gente que andamos acá, que no tenemos ningún puesto, ningún nada, pues porque es muy difícil, se les hace muy latoso a estos gobiernos. No tienen la voluntad de andarnos pidiendo, de andarnos consultando, ¿no? Y entonces, ¿cómo entonces tenemos que cambiar estas cosas que no están bien hechas? Resolver todas esas problemáticas. Pues la sociedad nos tenemos que organizar para exigir, a eso se le llama activismo, para actuar, incidir, contribuir, y esto, bueno, pues la mejor manera que se ha hecho históricamente es la organizada, y se juntan grupos también de interés muy particulares para hacer planteamientos, discutir, hacer propuestas a esa gente que está en los poderes para que cambien las cosas. Los campesinos se juntan, y campesinas, pues con los intereses del campo, de que se les resuelvan sus broncas del campo. Las personas de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas, se juntan con sus cuestiones para resolver sus broncas de los pueblos indígenas. Los
Algunos colonos de manera muy particular se juntan para resolver broncas de sus colonias. Y bueno, las mujeres conscientes, empoderadas, ciudadanizadas, que entendemos este asunto de la necesidad de que las mujeres avancemos y que nos identificamos como feministas, pues nos juntamos también para incidir. Y entonces es un frente feminista nacional que va a ser activismo, como muchas organizaciones, activismo en beneficio de las mujeres, para que las mujeres, no nada más las feministas, todas las mujeres, porque algo que se tiene que entender, y que la sociedad debe de entender, y que yo sé que es difícil, pero para eso son estos medios, para explicarlos, informarles. Lo que el feminismo, o los feminismos, porque hay muchas organizaciones feministas, han logrado históricamente, para todas las mujeres del mundo, muchas mujeres no lo saben, pero ha sido los movimientos feministas quienes han logrado que usted y yo, mujeres, trabajemos, se hagan leyes y nos permitan trabajar. Antes no trabajábamos, legalmente no teníamos permitido trabajar. Hace muy poquito no votábamos, apenas en el 53 en México se nos permitió a las mujeres trabajar. Ir a la votar y ser votadas. No íbamos a las escuelas, no íbamos a las universidades las mujeres, no era legal. Bueno, todos esos logros, todos esos avances de las mujeres que ahora se ven tan normal son gracias a los movimientos feministas. Esa es la chamba. Entonces, esa va a ser la chamba de este frente. Pero ahora avanzar pues en otras cosas igual de importantes, igual de difíciles, pero es la lucha. Exacto. Es esta de que haya políticas públicas efectivas para que se combata la violencia que están sufriendo muchas mujeres, para que se combata las violaciones sexuales que sufren muchas mujeres y niñas, para que se combata esta discriminación que sufren muchas mujeres en el terreno de la salud, todavía en el terreno de la educación. Por ahí va, esa es la razón de ser de estas organizaciones y en este caso muy concreto de este Frente Feminista Nacional. Y entonces yo quiero que le entremos un poquito a esto y luego que nos digas para dónde va el caminito a nivel estatal. Nos vamos un corte y regresamos con esta parte de este principal objetivo, porque me parece que la gente lo debe de tener usted, que nos ve muy claro, porque es importante fortalecer la ciudadanía de las mujeres. Eso me parece clave en este nacimiento de este frente y de muchas organizaciones que ya están trabajando. Vamos a un corte y venimos. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadenas de eslabones, Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Estoy platicando con Marta González, feminista, activista, desde el CAM, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y ahora promotora de este Frente Feminista Nacional, y también, bueno, yo espero que pronto del Frente Feminista Estatal. Y antes de irnos nos quedamos con este planteamiento en la mesa. Son varios los objetivos que tiene este frente, pero a mí me interesa ahondar un poquito en este cachito que nos queda de programa, en el primer objetivo, porque me parece fundamental. Fortalecer una ciudadanía de las mujeres. Sí, yo creo que es bien importante este primer objetivo, porque de ahí parte todo lo demás. En la historia de los derechos de las mujeres, siempre ha estado una historia que se ha ido como generando en colectivo. Es decir, entre muchas organizaciones, entre muchas mujeres van logrando, a través de coyunturas, a través de diferentes medidas, estrategias, pues ir avanzando. Entonces, ¿qué implica la ciudadanía de las mujeres? Pues implica que las mujeres tengamos esa conciencia del por qué participar y para qué. Es muy complicado tal vez explicar a gente joven, a mujeres jóvenes, pues cuando ya nacieron con una serie de derechos garantizados, como estos que nombrabas ahorita,
respecto al voto, respecto al trabajo, condiciones que se tienen que dar incluso para lograr un derecho, que están garantizados en la ley, ya lo sabemos que sí, que están garantizados, pero simplemente, un ejemplo, los hombres nunca necesitaron guarderías para ir a trabajar, ellos tenían quien cuidar a sus hijos, pero las mujeres, para acceder a ese derecho del trabajo, sí necesita que el Estado reconozca una situación dada para las mujeres, diferente situación dada para los hombres, para que entonces pueda hacer este equilibrio y garantizar entonces sí el acceso al derecho para ambos. Entonces, las mujeres tenemos una historia de ir juntas trabajando por esos derechos, juntas. Es decir, hemos generado en muchos de los casos las estadísticas para comprobar. Tú sabes que cualquier incidencia política, pues no es nada más ir y en la plaza se va un rato, a lo mejor se va 2 veces al año, 3 veces al año, depende, pero generalmente estamos también en esa parte de la investigación, generando estadísticas, porque la incidencia lo requiere, porque no nos podemos sentar frente a actores, actoras, tomadoras de decisión, sin los elementos para poder incidir. Necesitamos entonces llevar estadísticas, decir qué situación tenemos, y en muchísimos de los casos, al menos hablo ya exclusivamente por las organizaciones de Chihuahua, también hemos estado sentadas elaborando las propuestas. Es decir, no nada más estamos en esa grilla en donde se tiene la idea de que nada más vas y exiges, gritoneas y demás. No, sino que también estamos en esta parte de la incidencia, que es investigar, tener estadísticas, tener mucha claridad con respecto al tema que estamos tratando. Y si estamos hablando del tema de violencia para las mujeres, tenemos que saber exactamente qué estadística tenemos, cuáles son los impactos para las mujeres, cuáles son los impactos para las familias, cuáles son los impactos, bueno, familias en el entendido de los integrantes, niños, niñas, jóvenes, personas que están dentro de esas familias, y luego cuáles son los impactos sociales, cuánto es el costo de la violencia familiar en salud, cuál es el costo de la violencia familiar en lo laboral, y entonces así es como incidimos. Entonces, todo ese trabajo lo hemos venido haciendo las mujeres de manera organizada a través de estas organizaciones feministas, en donde podemos entonces sí ir construyendo una ciudadanía lista para incidir, una ciudadanía que podamos ser críticas, que podamos tener estadísticas, que podamos tener análisis de esas realidades de las mujeres. Y bueno, eso es por un lado de la incidencia. Por el otro lado tenemos la otra vía, la vía de ir permeando, decimos, ir platicando, como ir diciéndole a las otras mujeres que no han estado en esta otra dinámica, ¿qué significa esto? Porque está tan desvirtuado lo que es el feminismo, que necesitamos también ir influyendo en estas otras mujeres a decirles, no, el feminismo realmente lo que quiere es la igualdad. Y cualquier enfoque de feminismo, sea feminismo ecológico, sea un feminismo institucional o de las instituciones, el feminismo que me ponga, el feminismo incluso a las compañeras indígenas, el que sea, todos van a dar hacia el objetivo de la igualdad. Y la igualdad, yo lo repito siempre que tengo la oportunidad, la igualdad entre hombres y mujeres es pensar en un mundo de justicia, es pensar en un mundo de justicia. Entonces, si queremos ir la sociedad caminando hacia lo que es el desarrollo de toda la sociedad, en todos los ámbitos de la vida, el desarrollo y la paz, a esos dos elementos queremos caminar. El feminismo tiene la posibilidad, esta teoría de feminismo, de la igualdad, camina precisamente para esos dos principios de un desarrollo justo y de una paz para la humanidad. Entonces, nos conviene a las mujeres fortalecernos en esta ciudadanía. Habrá muchas
niveles y muchas desniveles en entender este tipo de cosas, de participar de diferente manera, pero cada quien lo hace a su tiempo y a su manera también. Cuando el Frente Feminista convoca a todas las mujeres feministas a estar en este espacio para impulsar esto que estamos hablando, pues no requiere que todas tengamos que tener todo el día dedicado a esto, ¿no? A lo mejor habrá quien diga, yo sí, pero tengo tales y tales actividades que yo puedo nada más estar con el Frente Feminista 1 o 2 veces al año cuando se requiera hacer algo en conjunto y en grande. Perfecto. Habrá quien diga, no, yo sí puedo y quiero y tengo todo el interés de estar el más tiempo posible en esta organización. Quienes estamos en las organizaciones feministas estamos directamente involucradas e interesadas en estar en este Frente Feminista Nacional. Pero eso no significa que todas tengan que venir a trabajar a las organizaciones, todas las mujeres que estén interesadas. Es decir, nada más con que manifiesten y estén presentes 1 o 2 veces al año con este Frente Feminista Nacional es suficiente, ¿verdad? Porque también entendemos la dinámica de muchas mujeres, de mucho trabajo, de mucha casa, de hijos, pues que es complicado y es difícil, ¿no? Qué bueno que dejas como claro lo que es el feminismo, porque sí, si es un frente feminista, entonces la gente se luego cuestiona, bueno, ¿qué es esto de feminista? Porque es un concepto a veces desvirtuado, que a veces, porque además hay intereses en desvirtuarlo, hay intereses en que en que se piense lo que no es el feminismo, ¿no? Y entonces sí, qué bueno que lo dejas bien claro, porque lo único que busca los feminismos, porque son distintas corrientes, pero todos los feminismos, todos los movimientos feministas, al final todos buscan lo mismo, todos, que es la igualdad de oportunidades para que nos desarrollemos los hombres y las mujeres en las mismas condiciones, de todo, absolutamente de todo. Y esto se oye como muy facilito y dicen, pues si eso es, entonces no hay problema. Cuando explicamos esto, la mayoría de la gente dice, bueno, pues eso es lo que buscan, pues entonces está bien. Sí, es que es nomás eso lo que buscamos, no andamos buscando más nada, nomás que tengamos las mismas igualdades, las mismas condiciones, los hombres y las mujeres para tener un desarrollo igual. ¿Un desarrollo qué? Pues un desarrollo integral, un desarrollo humano, que eso parece como algo simple, pero es bien importante. ¿Cómo va a tener un desarrollo humano para ser feliz, en las mismas condiciones para ser feliz? Una mujer que sufre violencia, una mujer que la están maltratando todos los días. ¿Cómo va a tener un desarrollo humano rumbo a la felicidad y a realizarse de manera integral si la están violentando? Eso, para empezar. Entonces, necesitamos que no sufra violencia esa mujer para que tenga la oportunidad de ser feliz, por ejemplo. Entonces, las condiciones para que las mujeres tengamos un desarrollo humano, un desarrollo económico, un desarrollo educativo, un desarrollo político, igual que los hombres. No más ni menos que los hombres. Igual, no andamos buscando que nosotras sí y ellos no, eso es falso. ¿Por qué esto es bien importante? Porque en la medida en que hombres y mujeres nos desarrollamos igual en una sociedad, vamos a vivir siempre juntos, hombres y mujeres, en una sociedad, pues esa sociedad va a estar mejor. Si el feminismo le apostara a que las mujeres estuviéramos bien y los hombres mal, pues no tendríamos tampoco una buena sociedad. Es como muy simple la razón, ¿no? Y entonces eso busca el feminismo y eso va a buscar, al final de cuentas, el Frente Feminista Nacional. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué vamos a hacer aquí en lo estatal? Sí. Bueno, en lo estatal pretendemos invitar, informar y convocar a compañeras de organizaciones
y compañeras feministas que le hace que no estén en organizaciones a sumarse a este Frente Feminista Nacional. Para ello hemos estado ya agendando reuniones en varias ciudades del estado con compañeras que ya tenemos pues algunos vínculos, algunas alianzas, y pedirles a esas compañeras de esas ciudades pues que a su vez ellas también bajen esta información y ver la posibilidad de aquí a diciembre, que es el primer fin de semana de ese mes, en diciembre de este año, irnos todas juntas a Morelos y estar presentes. Que vaya un buen grupo, ¿no? Apertura pues de lo que va a ser y será, espero yo, un frente feminista para muchos años, y en donde podamos lograr incidir tanto que le demos la vuelta precisamente ante ciertos retos y riesgos que actualmente están ahí, estamos enfrentando las mujeres, incluso riesgos de retroceder, no simplemente de permanecer. Y entonces si se logra que un buen grupo de mujeres se vaya o nos vayamos a esta reunión del Frente Nacional en diciembre, al regreso igual y ya se arma, se formaliza el Frente Feminista Estatal, ¿no? Exacto, por ahí ya estaríamos como en posibilidades de analizar qué plan de acción vamos a estar viendo, analizaríamos estatalmente cuáles son nuestros primeros puntos a tratar y trabajar sobre esos con respecto precisamente a la incidencia. Pues se va a poner bien, se va a poner muy interesante porque Chihuahua tiene una coyuntura política donde pienso que se va a poder incidir, donde pienso que se puede avanzar en Chihuahua. Así es. Chihuahua se puede convertir en un estado ejemplo de avance en los derechos de las mujeres, y este frente puede incidir para que se avance, ¿no? Porque está la buena voluntad de los gobiernos, del gobierno entrante, me parece que está la buena voluntad, pero entonces también tiene que haber la chamba y la vigilancia desde la sociedad, desde las organizaciones, y este frente puede ser uno más, porque hay organizaciones en lo particular y ya movimientos, ¿no? Que lo vamos a estar haciendo. Bueno, se nos fue el tiempo, yo te agradezco. Le agradezco muchísimo a Marta que venga y nos informe de lo que está pasando a nivel nacional, y que vengas y les muevas el tapete a algunas mujeres, que yo espero que sean muchas que nos están escuchando, que se alisten, y luego nunca sabemos, pero luego se suman, ¿no? Se pueden sumar, ese es el chiste, ¿no? Que sepan que existen estos espacios, que a la siguiente estaremos dando teléfonos para ya ver la organización más local de las mujeres que se puedan o nos podamos ir a esta reunión nacional y ver cómo nos vamos organizando a nivel local, ¿no? Y se irá, yo espero que sí se oiga sonar, que se oiga, que se posicione este frente y que se le escuche mencionar mucho para que haya impacto político, incidencia política de verdad, ¿no? Ese es el chiste, al final de cuentas. Yo te agradezco, Marta. Gracias, muchas gracias. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a Andrea aquí en el camareo, a los demás compañeros también allá en cabina que nos hacen el favor de transmitir, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.